niñas. CIMAC Radio presenta Voces sonoras por los derechos de la niñez. Porque todas y todos tenemos derechos. Conócelos, Ejércelos y defiéndelos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda emisión de Voces Sonoras por los Derechos de la Niñez, una serie radiofónica donde hablamos del conocimiento, defensa y protección de nuestros derechos humanos. Yo soy Carla y aquí estoy muy feliz de estar de vuelta en los micrófonos de Violeta Radio. Se encuentran conmigo para conducir esta emisión Sofi, a quien le doy la bienvenida. Hola Carla, muchas gracias. Yo soy Sofi y efectivamente estamos de vuelta con esta maravillosa serie Voces Sonoras por los Derechos de la Niñez. Así que súbanle a su radio y quédense con nosotras porque... ¡Comenzamos! ¿Sabías que el embarazo a temprana edad se produce cuando ni el cuerpo ni la mente de una niña o adolescente están preparados para ello? Aunque la maternidad es a menudo una experiencia positiva para niñas y adolescentes, es sinónimo de sufrimiento, enfermedad o incluso la muerte. La maternidad libre o voluntaria es un derecho que corresponde a cada mujer, ya que son ellas quienes deben tomar la decisión sobre su cuerpo y lo que están dispuestas a hacer en el maternaje, es decir, durante la crianza o el cuidado, protección y el amor que prodigen a sus hijas o hijos. Son mis derechos. Y se respetan. Hoy en nuestra sección Son mis derechos y se respetan, hablaremos de los embarazos a temprana edad y para ello tendremos una entrevista con María Montserrat Rodríguez Ruiz, quien es psicóloga, sexóloga, docente y psicoterapeuta. Ella es maestra en sexualidad humana y en enfoques psicoterapéuticos cognitivo-humanistas y doctorante en psicoterapia humanista. Es diplomada en temas de convivencia escolar, igualdad de género, derechos humanos, violencia de género. Cuenta con experiencia en psicoterapia cognitivo-conductual, educación integral en sexualidad, habilidades socioemocionales, entre otros. Da atención a adolescentes, parejas y personas adultas en psicoterapia y sexología. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, siempre muy contenta de compartir con nuestras infancias y adolescencias temas tan importantes y sobre todo tan interesantes y pues muy agradecida, esperemos que podamos responder todas sus preguntas. Para empezar, nos gustaría que nos dijera, ¿a qué se le llama embarazo a temprana edad? Bueno, llamamos un embarazo a temprana edad a estos embarazos que se dan en algunas adolescencias, en una etapa inicial o durante la pubertad, en el que pues no solo hay una gestación y una maternidad durante estas edades, sino que es importante considerar que hay implicaciones distintas, así como consecuencias distintas a nivel personal, familiar y social, en donde nos tendríamos que cuestionar también algunos otros términos como pues la mortalidad en estas adolescentes, temas como el aborto, las posibilidades del aborto, las infecciones de transmisión sexual y todas las consecuencias que trae pues tener un embarazo en estas edades. ¿Cuáles son las causas por las que las niñas o adolescentes pudieran tener un embarazo a temprana edad? Esta pregunta es muy interesante. Existen muchos factores por el cual las niñas o adolescentes pudieran tener un embarazo a temprana edad. Algunas de estas pueden ser niveles de educación bajo, un estatus socioeconómico bajo. También tenemos que tener en cuenta que hay grupos que son mucho más vulnerables que otros. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, las infancias y las adolescencias de por sí ya son grupos vulnerables y a esto le sumamos, por ejemplo, que a lo mejor viven en algún espacio comunitario o tienen alguna discapacidad, pues va
incrementándose la desigualdad y por ende se van volviendo personas más vulnerables a estas situaciones como el embarazo a temprana edad. Otros dos de las causas muy importantes, que es muy importante que ustedes sepan, es el matrimonio infantil y el abuso sexual, que son dos temas también, dos problemáticas que ponen en mayor riesgo a las adolescentes, porque ya hablamos de que son víctimas de algunas formas de violencia y entonces ellas pues de esta manera pues no pueden evitar los embarazos cuando se consuman. Lo que sí es importante es que sepan que tienen información alineada a estos temas, inclusive como algunas opciones ligadas a las posibilidades del aborto. También es importante que consideremos que en esta toma de decisiones que algunas adolescentes hacen y que algunos adolescentes hacen en el momento de su primer encuentro sexual, hay veces que no tenemos suficiente información, no hacemos uso de algún método de protección, no hacemos uso, por ejemplo, del condón, y entonces esta toma de decisiones que a veces es coercionada o que a veces es pues con cierta violencia, también hace que no utilicen un método de protección para prevenir el embarazo y pues también pueden quedar embarazadas, que esto se alinea, claro está, a la dificultad que a veces se tiene para acceder a métodos anticonceptivos e incluso para tener información sobre educación integral en sexualidad, para tomar una decisión mucho más consciente, más decidida, más segura en el momento de tener relaciones. Muy interesante, pero ¿qué consecuencias trae consigo en la niña o adolescente un embarazo a temprana edad? Así como las causas son diversas, las consecuencias pues también son diversas. Me gustaría iniciar planteando que cuando una niña o adolescente está embarazada, significa que de alguna u otra manera hemos fallado como garantes de sus derechos, porque esta vida cambia radicalmente, la vida de un adolescente cambia radicalmente con un embarazo. Esto implica que quizás, por ejemplo, abandone la escuela, que ya se inserte en el mercado laboral en ciertas condiciones precarias, que se vayan perpetuando estos círculos de pobreza, incluso que su salud se vea comprometida en algún momento por complicaciones del embarazo o en el parto, incluso hasta la muerte, ¿no? Es una posibilidad la muerte materna. Y también creo que hay implicaciones a nivel de la salud, no solo de la mamá, sino también de el hijo o la hija. Este abanico de posibilidades pues va también truncando la idea de un proyecto de vida en las relaciones sociales que tenemos, en su sano desarrollo integral, entre otros aspectos. Algo que debemos considerar todas y todos cuando ocurren casos de embarazo a temprana edad es que en algún momento estos derechos que se tiene a seguir estudiando, a tener acceso a la salud, etcétera, se pudieran ver de alguna u otra manera truncados. Yo también pienso lo mismo que usted, psicóloga, pero ¿cuáles son los riesgos que presenta el cuerpo con un embarazo siendo adolescente? Claro, esta pregunta es muy, muy interesante. Mira, aunque yo no soy médica, lo que te puedo decir es que aunque el cuerpo de un adolescente, digamos que hormonalmente, ya ahí en la pubertad, en la adolescencia, ya aparecen los caracteres sexuales secundarios, primarios, etcétera, digamos que fisiológicamente pareciera que ya está apta para ser madre, lo que ocurre es que no lo es así. Su estructura inclusive ósea, su cuerpo, etcétera, no está preparado en lo físico para ser mamá. Las madres adolescentes tienen un mayor riesgo de padecimientos como que se llaman eclampsia, ¿no? Que es algo que ocurre después de la preeclampsia, la endometriosis, que es que pues, de alguna manera su útero se vaya inflamando, infecciones. Incluso no solo se compromete la vida, su cuerpo de ella, sino el cuerpo del bebé en algún momento, y pudieran tener un mayor riesgo de padecer, por ejemplo, bajo peso al nacer, nacimientos prematuros, afecciones de recién nacido,
Para estar mejor informada y cuidarme más, ¿cuál es la mejor edad para quedar embarazada? Esta pregunta me parece muy acertada de su parte, porque pienso que es algo que en algún momento quizás algún adolescente o alguna persona en general se lo ha preguntado. Yo es una pregunta que me hago constantemente, ¿cuál será la mejor edad? Y te podría responder que no creo que exista una edad idónea. Lo que sí creo que puede hacer es que, obviamente, dependiendo de la edad que tenemos, sabemos que si ya estamos mucho más grandes, corremos riesgos, así como si estamos mucho más jóvenes. Pero lo que yo creo que es importante que planteemos como respuesta a esta pregunta a partir de los temas de embarazo a temprana edad es que cuando somos adolescentes estamos pensando en un proyecto de vida, o por lo menos fantaseamos con un proyecto de vida de lo mejor que queremos ser, estudiar, dónde queremos trabajar, a qué nos queremos dedicar, qué sueños queremos perseguir, ¿no? Etcétera. Y cuando se nos presenta un embarazo, cuando ocurre este embarazo, pues eso ya a veces no es posible, ni siquiera continuar en la escuela. Entonces creo que también madurativamente, emocionalmente, no es la adolescencia una etapa en la que nos podamos considerar preparadas y preparados para la crianza, para criar un bebé, para encaminarlo, para llevarlo a la escuela. Yo a veces miro en los talleres, por ejemplo, que hay mamis y papis muy jóvenes y a lo mejor tenían sueños de, no sé, ir a divertirse, viajar, si tenían esas posibilidades de hacer otras actividades como ir a echarse una cascarita a la cancha, ir a pasear con sus amigas, ir al río, etcétera. Y esas cosas pues ya a veces no son tan posibles cuando está un bebé. Para terminar esta entrevista, ¿nos puede dar algunos consejos y recomendaciones para prevenir los embarazos a temprana edad? Pues lo que yo les puedo decir a las infancias y a las adolescencias o a las personas que nos puedan estar escuchando es que busquemos información. Yo sé que en algún momento, quizás en los espacios más cercanos que tuvimos, llámese casa, escuela, no tuvimos esta posibilidad de encontrar información que estuviera así como filtrada, ¿no? Científica, acercada, pegada a la realidad, fuera de mitos, de juicios, de prejuicios. Pero hoy en día tenemos esta posibilidad no solo desde del internet, redes sociales, en los centros de salud. Ya existe mucha información, hay que buscarla en lugares oficiales, en espacios oficiales. Inclusive ya hay muchas diseñadas específicamente para las adolescencias e infancias, y creo que es importante que también, si en algún momento sentimos que no podemos solas y solos, podemos recurrir a alguien que nos muestre confianza o que nos haga sentir seguras o seguros, y de este modo pues ir a buscar esas respuestas, esas preguntas o interrogantes que estamos teniendo. Gracias, psicóloga, por toda la información que nos compartió. Definitivamente tenemos que estar muy informadas para evitar ser mamá a temprana edad. Mi agradecimiento para ustedes, muchas gracias por siempre considerarme con estas preguntas tan interesantes. Siempre es un gusto poder compartir mis respuestas desde mis ideas con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, psicóloga, por toda la información que nos compartió. Así es, y qué importante es cuidarnos para no truncar nuestro proyecto de vida. Muchas gracias por toda esta información, seguramente de gran utilidad para nuestra audiencia. Agradecemos su participación en Voces Sonoras por los Derechos de la Niñez. Son mis derechos y se respetan. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Recuerda que
Recuerda que prevenir el embarazo te hará disfrutar tu adolescencia. Tus metas y propósitos son valiosos. No los pongas en riesgo por una situación que puedes evitar. Te lo dice Lea. Hoy les hablaré del libro titulado Adolescencia embarazada, lo que debes saber. Un libro de adolescentes para adolescentes de la doctora Eva H. Fuentes Rodríguez, médica cirujana y especialista en salud pública, sexóloga, educadora con maestría en sensibilización y manejo de grupo. Este libro te dará un panorama sobre el problema de la salud pública que representan los embarazos en la adolescencia. 28 adolescentes dan testimonios de cómo se embarazaron sin planearlo. Encontrarás también relatos de algunas de sus madres quienes a su manera intentaron brindar educación sexual a sus hijas. En otra parte del libro se ofrece un punto de vista sobre lo que ellas y ellos deben saber para evitar un embarazo no planeado, como elegir pareja, cómo, cuándo y de quién enamorarse, cuándo vivir en pareja, cuándo decir no, cómo disfrutar una sexualidad plena, sana y responsable. Es un libro de adolescentes para adolescentes, pero también para padres, madres de familia, profesionales de la salud y de toda persona que tiene contacto con este grupo vulnerable de la sociedad. Lee, te lo dice Lea. Brincos musicales. Hoy en Brincos Musicales escucharemos la canción Chica Embarazada con Gloria Trevi, una cantante controversial mexicana quien fue popular en los años 90. Escuchemos Chica Embarazada. Eso fue todo por el día de hoy. Se despide su amiga Carla. Recuerden, son nuestros derechos y se respetan. Se despide su amiga Sofi. Voces sonoras por los derechos de la niñez. Es una producción de Verónica Arlet Victoria Velasco para CIMAC Radio. Guión y tratamiento, Verónica Arlet Victoria Velasco. Locución, Carla y Sofi. Como Lea, Itzayana López Valdivieso. Como Mick, Arturo Santos. Controles técnicos y edición, Miguel Calvo Dorantes. Agradecimientos a Vasconcelos Radio de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca por el apoyo técnico para la realización de esta serie radiofónica. Voces sonoras por los derechos de la niñez. Porque todas y todos tenemos derechos. Conócelos. Ejércelos. Y defiéndelos. ¡Hasta la próxima!